Hoy vamos a hablar de los libros que leí durante el mes de julio. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Ya sé que tuvimos como dos wrap-ups súper seguidos, pero es que ya quería como ponerme al día con esto de tener los wrap-ups directamente como del mes del que estamos hablando, porque sí me sentía muy rara como con esta diferencia de tantos meses, sobre todo porque para mí los reading blogs y los wrap-ups son como mostrarles un poco lo que estoy sintiendo casi que a tiempo real con ciertos libros, ¿no? Sí me pasa que en las reseñas que hacemos en Instagram, en el blog, en Goodreads e incluso acá en YouTube cuando son sagas, como que ya he pensado muchísimo más los libros, ya he tenido mucho más tiempo de reflexionarlos, como que sí se madura muchísimo mi opinión porque pasan bastantes meses. Sin embargo, esa no es como la intención de los wrap-ups. Entonces, pues sí, no sé, no me estaba gustando que estuviera hablando como a mes vencido de los libros. En esta ocasión voy a estar hablándoles de 10 libros, creo que ese es más o menos mi promedio de lectura, porque en el mes pasado leí 9 libros y ese es como en lo que me estoy basando para organizar mis TBR, mis metas de lecturas mensuales, porque creo que ese es el nivel de libros que puedo manejar, aunque bueno, aquí estaba como un poco todavía en vacaciones, vamos a ver cómo resulta esto con lecturas incluidas de la universidad, pero pues ya les iré contando. Así que bueno, comencemos porque la verdad sí fueron lecturas espectaculares y ya quiero hablar de todas con ustedes. El primer libro que terminé fue Ojos de Sol de Miguel Gane, que fue el poemario que estuvimos leyendo en nuestro club privado. Fue la primera vez como que leímos poesía en un club de lectura y fue una experiencia maravillosa. Primero, pues al hacerlo como en un club de lectura, pudimos explorar muchísimo sobre el género de la poesía, hablar de cuál es la historia de este género, que no es simplemente como escribir poemas de amor o de despecho cuando estás entusado, sino va muchísimo más allá, se pueden tocar muchos temas. De hecho, si nos vamos a la poesía épica, la poesía dramática, la poesía era un medio como para constituir una nación, para transmitir historias que eran orales y que gracias a la rima, a todo esto como que lograba uno aprendérselas con mayor facilidad. Fue muy especial hacer como todo este recorrido porque sí da cuenta de la importancia que tiene este género, ¿no? En el caso de Ojos de Sol, pues fue mi primera vez con este poeta. Yo ya conocía a Miguel Gane porque es uno de los poetas favoritos de una de mis mejores amigas y él vino a la Feria del Libro, si no estoy mal, del 2021 o algo así, del 2022, no estoy muy segura, pero yo lo conocí en una feria del libro, pero pues yo no lo había leído, no tenía ninguno de sus poemarios, entonces no tengo foto de eso, ni firma, ni nada, pero pues sí lo tenía ahí en el radar, además porque ustedes saben que la poesía me gusta mucho y sobre todo este año como que la he retomado. Como con mucha más fuerza también, porque ya estoy siendo muy intencional en incluir lecturas de romance y poesía en todos mis TBRs, pues para que sean géneros que estén ahí. Hablando ya de Ojos de Sol, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Miguel nos contaba que el concepto de este libro es de una margarita, que es como la flor que más crece en Rumania, que es el país de origen de Miguel Gana y de hecho desde donde se conectó a nuestra charla final. Y efectivamente como que todo este poemario tiene un sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte dice raíz y así va avanzando como en tallo, acá efectivamente, tallo, hojas, hasta que se forma la flor y pues vamos viendo poemas como sobre eso, ¿no? Son muchos temas los que toca este libro, yo resalto el tema de la migración, uno de los mejores poemas que he leído sobre este tema ha sido Inmigrantes, que está en este poemario, es increíble cómo en serio logra plasmar y hablarte, seas migrante o no. Y esto yo se los decía en la charla, como que no solamente para las personas que son colombianas y están fuera del país esto las toca tanto, sino para mí y la recepción que yo he tenido a personas que han tenido que irse de sus países buscando mejores oportunidades. En serio que es un poema maravilloso. Y otro tema que yo disfruté mucho de este poemario fue las generaciones. De mis poemas favoritos fue Rabia,
y hay una parte donde dice como ustedes nos dicen que somos la generación de cristal, pero en realidad somos la generación espejo. Eh, recibimos todo lo que ustedes nos dieron, ¿no? Y yo, sí, ¿no? Eran conversaciones que yo de hecho había tenido con mi familia, había tenido con mi papá, yo le decía esto y como que Miguel lo puso acá en palabras y es a lo que genuinamente siento. Toca muchos más temas, habla de la mujer, habla del empoderamiento, habla, por supuesto, del amor, porque el amor no se puede dejar de lado. Y fue muy especial escuchar a Miguel porque nos explicaba precisamente el sentido de este poemario, ¿no? Como que reflexionando sobre el género como tal, sí es cierto que algunos poemas, por ejemplo, del siglo XX y así, como que tenemos poesía completa de tal cosa, ¿no? Entonces a veces uno como que se pierde en cuál es el tema de qué. Y pues en Ojos de Sol al menos como que sí se entiende mucho ese crecimiento y esta metáfora que quería hacer Miguel como con el crecimiento de la flor y particularmente de la margarita. Por supuesto que súper antojada de leer Ahora que ya bailas y Con la piel en los labios, creo que se llama el otro poemario de él, y además va a sacar otro, entonces voy a estar leyéndolo, voy a estar consiguiendo todos sus poemas porque por supuesto necesito subrayarlos, o sea, vean esto cómo quedó de subrayado por todo lado, porque es que no podía dejar de decir sí, ¿no? O sea, como con mi esfero lo que estaba diciendo era estoy de acuerdo, que es esto tan maravilloso, me encanta. Y en serio que la experiencia de tenerlo en club de lectura fue maravillosa. No fue fácil porque, como les digo, él estaba en Rumania. Entonces, encontrar como un horario que nos sirviera a los dos, porque él está 8 horas después que nosotros fue muy difícil y además de ser el primer club de poesía, creo que es el club que más temprano hemos tenido porque nos conectamos a las 7 de la mañana a Colombia a hablar con él. Pero fue una manera maravillosa de comenzar el día, gocé muchísimo Ojos de Sol y por supuesto quiero seguir leyendo a Miguel Gana. El siguiente libro que terminé, además también amarillo, fue Bad Ash, Saltan Chispas de Alina Not. Este libro me lo mandó la editorial Planeta y yo la verdad sí dudé un poco como en si pedirlo o no. Y esto se los digo porque, no sé, como que el libro así me daba como muchas vibes de Wattpad y así. Entonces yo no sabía si lo iba a disfrutar del todo, pero investigué como en Goodreads, vi reseñas, vi videos, vi opiniones y yo decía como, es algo como que me puede gustar y además lo que les digo de esta cuota de romance que quiero tener en todas mis lecturas, pues sí me interesaba como leer más sobre este género. Para satisfacción y podemos respirar todos, sí me gustó el libro. Creo que tiene mucho que ver que ya les llevo como 5 años a los protagonistas. Sé que esto pues no es demasiado, pero en 5 años pueden pasar muchas cosas. Ashley Bennett, además, algo tenemos con Orgullo y Prejuicio en estos libros, ha estado como enamorada toda su vida de Tyler Sparks, ¿no? ¿Qué tal ese nombre? Como súper estrella. Sí, como que siempre ha estado enamorada de él, de hecho él fue el que le dio su primer beso, y ahora pues es el chico, uno de los chicos más populares del instituto, ¿saben? Así como mucho mood estadounidense, y tiene una novia que pues es ya sabemos los estereotipos un poco de Estados Unidos. O sea, literalmente babea por él. Esto es un amor que ella dice, donde él me llega a decir, hoy escapémonos, ella le dice que sí. O sea, ese es el nivel como, pues yo no sé si es amor, un poquito obsesión de esta mujer, que además pues después de Tyler no ha tenido como ningún otro amor, entonces ella está como enamorada de él profundamente. El punto es que Cameron Parker es el mejor amigo de Tyler y pues como que se reúnen, ella está súper confundida porque pues él es otro como de las personas más famosas del instituto y es como, ¿qué quieres conmigo? Él le dice que sabe que ella está enamorada de Tyler y que necesita que lo ayude a recuperarlo, entonces ya está como, ¿what? El punto es que Cameron no quiere que Tyler siga como con la novia que está ahorita porque como que siente que lo está perdiendo, que no está poniendo atención como a los entrenos de fútbol americano que tiene en el colegio y todo esto. Entonces, pues quiere que salga mejor con Ashley para que se vuelva a concentrar en el juego. Esa es como su super teoría. Entonces, lo que van a comenzar a hacer es crear a Ashley como la mujer que a Tyler le gustaría, y por supuesto Cameron sabe qué mujer le gustaría a Tyler porque pues es su mejor amigo, ¿no? Entonces comienzan a salir, comienzan a comprar ropa, comienzan a actuar, comienzan a ir a fiestas, ¿saben? Como todas estas escenas así, que claro, esa premisa desde el principio es un poquito conflictiva porque es como tienes que cambiar para gustarle a alguien, ¿no?
Pero lo que me gustó de este libro es que no lo romantiza, o sea, y no lo aprueba tampoco. No es que esté haciendo Ashley estas cosas y como que digan, sí, está súper bien, qué maravilla, hagan lo mismo, como si pasa en otros libros y si se romantiza o de plano, como que no se dice nada y uno asume como que lo que se está escribiendo ahí es casi que un consejo, ¿no? No lo sentí así en Saltan Chispas. Hubo muchos momentos donde ella hace cosas por intentar agradarle a Tyler y ella misma reflexiona como esto no está bien, o sea, yo no voy a seguir haciendo eso, ¿no? Y me gustó mucho, sobre todo, la evolución que tiene Ashley en, en algún punto decir cambié, pero porque yo también quería cambiar, o sea, como que sí me sentía estancada en muchas cosas y Cameron me dio como este sacudón. Lo que no me gustó del libro, pero vean que he tenido pues tiempo de reflexionarlo porque lo leí, lo terminé el 2 de julio, o sea, literal, ya hace un mes. Fue el final, porque es que ella escoge al que yo no quiero, además hay un triángulo amoroso y eso, pero es que a mí además me parece un triángulo amoroso súper obvio, o sea, está más que claro quién es la persona con la que ella se debería quedar. Pero lo cierto es que lo que les decía de esta distancia como de edad es precisamente eso, como que entiendo, o sea, entiendo por qué una persona hace eso, porque sí es verdad que eso nos pasa cuando estamos jóvenes, ¿no? Como que damos más importancia a la opinión de los demás de lo que realmente importa. Desafortunadamente no nos damos cuenta de esto como por consejos, porque nos digan nuestros papás, sino a veces enfrentándonos a situaciones como las que tuvo que vivir Ashley. Les confieso que cuando terminé de leer el libro dije, no quiero seguir con la trilogía porque siento que se va a armar mucho drama, nuevamente este tema del triángulo amoroso no me gusta, tengo miedo, además son como 5 libros más, o sea, hay muchos libros de esto y yo no había caído en cuenta de eso, pero organizando mis apuntes para hacer pues este video me di cuenta que como que medio sí quiero continuarla porque es que en mi cabeza yo quedé muy brava por el final, o sea, como por quién elige Ashley y por el tema del triángulo amoroso, pero ahora que lo pienso bien, espero que en la siguiente parte se pueda dar cuenta de lo boba que está haciendo y la verdad por leer más de Cameron Parker vale la pena continuar, o sea, me gustó mucho ese personaje. Ya verán ustedes en los siguientes reading blogs y wrap ups si al final me decidí a leer los siguientes, porque es que además es un libro que se lee rapidísimo, es largo, 465 páginas y yo no puedo dejar de leer. Y eso es lo que me pasa como con estas novelas, así que creo que sí la voy a continuar. Porque me acuerdo de la sensación, me acuerdo de escenas, me acuerdo de Cameron y yo como, sí quiero. Pasando a un género totalmente distinto, que eso es lo que me encanta de los libros y de la oferta literaria que tenemos y que podemos elegir entre muchísimos géneros, tengo a la tercera parte de Mundo Umbrío, que es La Venganza. Increíble, yo creo que esa saga es de 5. O sea, de pronto la primera parte del primer libro es lo que más me ha costado, como que si entrar a este universo, entender las explicaciones es como lo que más denso me ha parecido, pero de aquí para adelante, o sea, todos estos libros son de 5, es una cosa impresionante. No les puedo contar mucho pues de la trama de La Venganza, porque pues tenemos demasiados spoilers, pero decirles que tenemos evolución de personajes, como un contexto que parece mucho Segunda Guerra Mundial por el tema de los saqueos y así, que la verdad es muy muy fuerte de leer. También aquí Jaime hace algo maravilloso de incluir temas de género en cuanto a los feminicidios, en cuanto al acoso callejero, que parece que no tuviese mucho que ver pues, con Mundo Umbrío y con vampiros y así, pero la manera en la que lo introduce en este universo es una cosa impresionante. Solamente quiero dejarlo ahí, no les puedo explicar el contexto ni nada porque nuevamente sería spoiler, pero decirles que eso me pareció brutal. Es un libro que sí se siente como en tensión todo el tiempo porque sabes que todo va a terminar en la Guerra de Guerras, que es el que estoy leyendo ahorita y efectivamente todo está como no entiendo qué va a pasar. Pero no, o sea, lo gocé mucho, sobre todo por los personajes, por cómo crecen, por todo lo que sucede. Hay unas escenas que yo ya pensaba como, esto sigue siendo para niños, ¿no? O sea, como que sí me parecían muy fuertes, muy violentas, pero eso además me gusta porque es que estamos en un contexto de guerra y la guerra es así, ¿no? Entonces no es como que intente maquillar absolutamente nada, han ocurrido muchos giros, siguen saliendo a la luz personajes, o sea, es que todos los personajes de este libro, no solamente los principales, sino los secundarios, son increíbles. No, o sea,
infartada, yo seguía leyendo y yo no sabía esto dónde iba a parar. Yo decía, ¿cómo es que no sé para dónde vamos, no sé cuál va a ser el giro, no tengo ni idea cómo va a terminar esto? Pero aquí estoy subida en este tren que no tiene fin. Pero ya estoy en la guerra de guerras y me duele mucho despedirme de estos personajes. Pero está increíble esta historia. Un libro que me animé a leer porque Mar comenzó su club de lectura de Leyendo Mujeres fue La piel del cielo de Elena Poniatowska. Yo tenía súper pendiente leer a esta autora en algún momento de mi vida, sobre todo como por su parte periodística. Ustedes saben que yo soy comunicadora social y periodista y sí la había escuchado, ¿no? Sobre todo lo que les digo, sus reportajes y todo esto, más que todo crónicas. Entonces sí la tenía en el radar y cuando Mar propuso que leyéramos La piel del cielo, dije como, ok, esta es una novela, pero si no estoy mal, sí está como basado en hechos reales y si no en hechos, pues sí se sitúa como en México. El protagonista de esta historia está como enamorado, yo diría, del conocimiento. Es como medio científico, pero es como académico y quiere descubrir sobre todo como el universo en cuanto a las estrellas y como todos esos misterios que aún no conocemos. Sin embargo, es un personaje absolutamente conflictivo porque es muy misógino. Tenemos muchas frases y escenas que son súper incómodas de leer porque además estamos metidos en su mente, pero que yo honestamente, por todo el contexto del libro y por el momento en el que estamos, si no estoy mal, son años 70, 80, algo así, así pensaba, ¿no? Entonces no me hubiese parecido como un personaje que, ay sí, perfecto feminista, cuando no, o sea, en esa época eso era lo que se pensaba y eso no le quita el mérito a que en otras cosas fuera brillante. Entonces eso, esa dualidad, el tener estos personajes que sí pero no, es lo que los hace como tan humanos y lo que yo disfruto mucho de leer. Sí me gustó mucho el libro, la verdad en la mayoría pues lo escuché, entonces como que tenía el acento mexicano ahí todo el tiempo, tiene unos giros muy interesantes y sobre todo se me quedó de este libro como ese amor nuevamente a la ciencia y al conocimiento, frases donde decía es que la educación no es suficiente educación gratuita cuando, por ejemplo, el resto de necesidades básicas no están cubiertas. Y vean que eso es tan cierto, o sea, como que se nos llena mucho la boca al decir, es que la educación lo cambia todo, pero es que si tú vas a aprender con hambre, no funciona. Y se los digo porque yo soy estudiante y yo como demasiado, o sea, como que todo el tiempo de hambre, cuánta plata te gastas en pasajes, en las cosas que te piden para la universidad, en los libros que tienes que comprar. O sea, hay como mucho más allá de que tú puedas aprender. Es cierto que el que quiere puede, entre muchas comillas, y en muchas ocasiones no es tan fácil, pero también es cierto que no es solo suficiente con eso, ¿no? Y yo la verdad escuchaba esto y yo decía, es muy cierto. Y hay otra parte donde Lorenzo, creo que se llama el personaje principal, viaja a Europa y él estudia allá y pues ve, digamos, los avances que tienen los países europeos y vuelve a México y dice, ¿cómo hago para quitarme esta mirada crítica que tengo y poder vivir tan feliz en la ignorancia como vive esta gente, ¿no? O sea, él estaba estresado porque decían, es que en Europa pasa esto, son más educados en esto, tienen más sentido como de la investigación y del conocimiento y de poder avanzar y le invierten a la ciencia, al arte y acá no. ¿Por qué? ¿No? Teniendo artistas y teniendo científicos y mentes tan brillantes. Quisiera simplemente no pensar. Fue muy especial leer este libro. Y pasamos a otra novela que leí en 8 horas seguidas. No pude parar de leer. O sea, creo que esas ojeras que tengo en este momento son producto de esa trasnochada que tuve un 13 de julio del 2023. Y estoy hablando de La teoría del amor de Ali Hazelwood. Lo tradujeron al español, lo conseguí en Kindle y ustedes no saben cuánto amé este libro. Creo que es mi libro favorito de Ali. Lo que me arrepiento es en serio de leerlos tan rápido. Creo que quiero hacer como una relectura de los 3 libros, de la hipótesis, de la química y de la teoría, porque no, o sea, como que sí me los debo, pero es que no lo puedo evitar, son muy buenos. Este en particular, o sea, fue de mis favoritos, me encantó, no sé si es porque me siento tan cercana a la protagonista, que es una doctoranda, o sea, ella ya se graduó del doctorado, pero no hay trabajo.
creo que por eso es que me gustó tanto. No hay trabajo porque no hay, o sea, no hay inversión, no hay puestos, las plazas ya las tienen ocupadas, y ella tiene que trabajar como una loca, como en 3 trabajos, vive además en una casa inmunda porque es lo que le alcanza con su roommate. ¿Saben? Es como todas estas cuestiones de, oye, ¿cómo es posible que te hayas matado la vida estudiando y no sirva para nada, ¿no? Entonces el libro comienza con nuestra protagonista yendo como a una entrevista para una oferta de trabajo como ella la sueña, ¿no? Entonces ella se muere por hacer unas investigaciones que yo no entiendo, francamente, era como unos cristales o algo así, pero vean, la parte de la ciencia de estos libros yo no la entiendo, pero me encanta es ver cómo conviven entre los personajes. El punto es que el problema de esta historia va a ser que ella llega a esta entrevista y se encuentra con una persona que ya la ha visto antes. Pues es que resulta que Elsie trabaja como novia falsa en una aplicación porque no le alcanza para vivir con su empleo de profe. Entonces ella tiene un cliente con el que ha repetido varias veces como esto de ser novia falsa porque ya se volvieron como amigos, ¿no? Nos explican un poco la dinámica de esta aplicación, es básicamente pues como un Tinder y así, gente rica que contrata personas de compañía, no hay sexo ni nada de eso, sino simplemente es como pues acompañarlo. Y tenemos muchas escenas de ella contándonos que llega a una fiesta en la que iba a acompañar a alguien y se queda como sentado en un lado así como con el teléfono calificándole a los estudiantes, respondiendo correos de estudiantes y así. Entonces es un trabajo entre comillas inofensivo. El problema aquí va a ser que este personaje que les cuento que ya se la pasa como repitiendo con él porque la familia como que es una familia complicada y ya se volvieron amigos, entonces ella sigue como prestando sus servicios en esto. Él tiene un hermano que se llama Jack y ella pues no sabe, o sea, como que lo ve y dice como este señor como que yo le caigo mal, después nos vamos a dar cuenta que no. Y como nos vamos a dar cuenta, esto es una manera explosiva porque cuando ella llega a esta entrevista se encuentra Jack, y además Jack no es cualquier persona, es como uno de los líderes de este instituto científico y así. Y ella, cuando la habían presentado como la novia del hermano de Jack, decía como que era bibliotecaria. Entonces él dice como, pero tú qué estás haciendo acá si tú eres bibliotecaria, no científica. Ella no sé si soy científica. Entonces él piensa como, está engañando a mi hermano, ¿qué está pasando acá? O sea, como un problema ahí tenaz. Pero ella pues no se va a rendir ante eso, ya quiere ese puesto de trabajo y van a empezar a ocurrir muchas más cosas ahí. Tenemos cosas muy profundas de los personajes en cuanto como a su personalidad, entendemos quiénes son, entendemos su parte psicológica, está también toda esta crítica que es algo que me gusta mucho de Ali al mundo académico en particular, o sea, creo que por eso conecté tanto porque es más a lo académico, al tema de los artículos académicos, de la publicación académica, de quien llega como realmente a publicar, pero todo esto no crean que es como que se sienta así tedioso, cero, o sea, es como todo lo que rodea, digamos, la crítica que hay a esto, porque la misma Ali es neurocientífica, entonces ella obviamente ha pasado por muchas de estas cosas, pero es que la relación que se forma entre estos dos, digamos, una relación muy mental, ¿no? O sea, como muy enfocada en me encanta tu cerebro y tu inteligencia, no, es una cosa maravillosa cuando se revele todo, cuando suceda todo, increíble, o sea, necesito releer. Así que como ven, este mes repetí novela de romance y también repetí poesía. Y es que leí Pasar Inadvertido de Benito Taibo, que fue también un poemario súper especial. Lo más como lindo de este libro es que en Next Story estaba el poemario narrado por Benito Taibo. Entonces imagínense ustedes esta belleza, o sea, si ya de por sí escuchar a Benito en conferencias así es una maravilla. Yo pedí este libro porque él ha contado cómo conquistó a su esposa con poesía y yo dije, un buen lector de poesía tiene que ser un buen escritor de poesía y no me equivoqué. Entonces tenía muchas ganas de leerlo de esa forma, pero además escucharlo en mi oído mientras yo subrayaba todos los poemas, porque obviamente los subrayé todos, fue maravilloso. De Pasar Inadvertido me gustó sobre todo el humor que tienen muchos de los poemas. Sí es cierto que nos habla de amor, tiene unos juegos con el tiempo muy interesantes, son poemas que casi que cuentan historias, en algún momento se van a unir y eso me pareció muy chévere. Hay poemas también, por ejemplo, sobre el feminicidio que son absolutamente dolorosos y muchos que son súper sarcásticos y súper divertidos, que es como, ¿me estás hablando en serio o no? O sea, como que realmente sí es un estilo y un tono
muy chévere, que como que no había leído en otros poemarios, entonces disfruté mucho de leer a este Benito poeta y muy emocionada por seguir descubriendo este género. Por otro lado, terminé Pandora de Liliana Bloom, que fue nuestra lectura del club privado del mes de julio y uf, no saben este libro. Lo sigo procesando, o sea, lo terminé ya hace como unas 3 semanas y sigo dándole vueltas. Además, se lo conté a una amiga como de principio a fin y me di cuenta de lo bien hecho que había estado, o sea, como por cómo lo pude contar, pero también lo duro que es. Pandora trata de Pandora, que es una mujer obesa, que se va a ver en una relación en la que su autonomía y su cuerpo no son suyos y va a ceder muchas cosas por la ilusión que tiene del amor, cuando en realidad esto no tiene nada de amor. Es un libro muy duro porque además tiene fetiches, el fidismo, no sé si ustedes conocen eso, es durísimo y cuando yo supe que hablaba sobre esto dije, este libro va a terminar mal, pero no saben lo gráfico que es, así como hemos tenido libros que nos hablan de cómo adelgazar, porque parece que la anorexia y la bulimia, como que se habla más de esto que, por ejemplo, de la obesidad, porque se cree que la obesidad pues es algo que solamente se trata de bajar de peso y ya, y no, también es una condición mental. Em, Acá en este libro hay escenas donde dicen cómo hacemos para engordar más. Es que no puedo decirles más, como que tengo todas las escenas gráficas en mi cabeza y digo, como esto es muy duro. Eh, Fue un libro muy denso, son como 150 páginas, además es súper cortico. Aún creo que lo tengo tan atascado porque no lo hemos hablado, tuvimos que mover la charla por cosas técnicas y hasta la otra semana finalmente hablamos con Liliana y finalmente hablamos entre todas de qué sentimos con este libro. Entonces siento que por eso aún tengo como todo tan fresco. Me hizo sentir mal físicamente, duré varios días como comiendo porque tenía que comer pero no disfrutándolo. Ese fue el nivel como de no sé, impacto físico que me causó. Pero sí es cierto que es un libro que agradezco mucho haber leído porque propició conversaciones sobre la gordofobia, sobre la violencia estética, investigamos a fondo, estuvimos charlando mucho sobre esto, hicimos un test de si éramos gordofóbicos o no. Entonces fue una conversación muy interesante y que realmente sí vale la pena. Es una lectura que vale la pena si me haya dejado físicamente mal. Por otro lado, leí un libro que no tenía para nada planeado leer durante este mes, pero me llegó por el Book Tour Colombia y es El gato amaba los libros. Maravilloso este libro. Yo no sé si ustedes han leído El Principito, seguramente sí. Si han leído La sombra del viento de Safón, por ahí lo debo tener, no, está ya en sagas. Y el de Almendra. Yo siento que este libro es una combinación de estos tres. Del Principito, porque sí tiene como muchas lecciones, como que es esto de hablarnos de la vida. Y es que el libro comienza cuando a Rintaro, creo, porque no tiene tilde, se le muere su abuelo. Él vivía con su abuelo, el abuelo muere y él se queda solo como en la librería. Esto me parece muy parecido a Almendra, por ejemplo, donde también el protagonista pues se queda sin su mamá y su abuela y tienen como estos jóvenes que conviven solos en el mundo, ¿no? Y me parece muy curioso que además Almendra también sea como japonés, ¿no? No sé si esto sea como también algo como de la cultura. Vamos viendo como de una manera muy sencilla que Rintaro entra como pues en una depresión profunda. Ya una tía lo contactó y le dijo, te vienes a vivir conmigo, pero no ha vuelto al colegio, está como entre libros, no llora tampoco como por la muerte de su abuelo, entonces como que tiene reprimidas muchas cosas. Todo esto va a cambiar cuando llegue un gato que habla y que le dice que necesita su ayuda para rescatar libros. Entonces, ¿saben cómo este tránsito de los planetas del Principito? Eso se me parece mucho. Pero además, pues es un libro sobre libros porque nuestro protagonista va a llegar como a diferentes laberintos donde hay personas que están haciendo cosas con los libros. Entonces, por ejemplo, hay uno que los recorta para poder hacer resúmenes de los libros. Entonces, te puedo resumir El gato que amaba los libros en la palabra libros y ya lo leíste. Entonces, puedes leer en un solo día 100 libros. Aunque esto suene loco, está justificado, porque es que hoy en día la gente no lee porque no tiene tiempo para leer, entonces tenemos que darle facilidad de lectura y los resúmenes pueden ser una muy buena opción. Y es como que tú te vas convenciendo y así tenemos como 3 laberintos. Entonces, por eso se me parece tanto a La sombra del viento de Safón y como al cementerio de los libros olvidados y todo esto, de ir como rescatando libros.
Fue una novela que me leí como en 3 días, la disfruté muchísimo, además fue súper especial, como todos estos post-its, vean, me sentí hablando como con todas las chicas que leyeron este libro antes que yo, y es un libro para lectores, o para personas que quieran entender qué es lo que se siente en el corazón lector, y porque una vez te enganchas de esas historias no puedes dejar de leer. No es que se trate de cantidad ni nada parecido, sino que literalmente estás pensando en la necesidad de leer y de consumir más historias, ¿no? Un libro muy especial. Gracias, Karen, por haberlo puesto para el book tour, y además vean estos separadores tan preciosos que nos regaló. Tiene todo el sentido con la trama, así que nuevo separador y nueva lectura maravillosa. También estuvimos leyendo en el club de lectura Las muertes chiquitas de Margarita Posada, que fue uno de los libros que a mí me cambió la vida. Yo les contaba a ellas que estuve un momento buscando respuestas frente a temas de salud mental, sobre todo de depresión, porque tenía una persona muy cercana a mí que estaba sufriendo esto. Y llega Las muertes chiquitas en una clase que me ponen en la universidad, y sobre todo la última parte del libro habla de consejos para personas que no sufren depresión pero que quieran ayudar a otras, y a mí eso me pareció una revelación absoluta, ¿no? El libro no es fácil de leer porque es una autobiografía de Margarita que te cuenta muchos momentos de su vida, y cómo han sido afectados por la depresión, cómo sus decisiones se han tomado por esto. Es muy duro de leer, es un libro que no intenta ser condescendiente. Margarita no intenta explicar sus acciones, no intenta decir que todo lo que hizo, bueno y malo, lo hizo porque tenía depresión, sino que es muy honesta en contar cómo se siente de la manera más cruda, más densa, que te puede caer bien, que te puede caer mal, eh, y siendo como profundamente abierta con todo esto. Pudimos hablar con Margarita, le pude decir lo especial que fue este libro, y en serio son conversaciones que wow, que son muy intensas. Ella nos decía como que ya está un poco cansada de hablar de su enfermedad, y yo la entiendo totalmente. Yo me imagino escribir un libro como este donde abres todo tu corazón, y que además cada vez que alguien lo lee, como que no sé si es revivirlo o qué, pero quería escucharnos, como que entró a la charla diciendo eso, como que yo acepté esto porque quiero escuchar qué les pareció a ustedes, y pudimos tener opiniones de todo tipo, siempre con mucho respeto y honestidad. Entonces sí fue una relectura tensa, o sea, como que entre Pandora y este libro era como que anímicamente estaba ya no más. Afortunadamente, con el último libro que leí este mes, que es El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende, el final fue feliz. Si bien es un libro que toca el tema de la migración, comenzamos primero con Segunda Guerra Mundial y con un personaje que tiene que escapar siendo muy niño a Europa para poder literalmente salvar su vida, y obviamente esos son temas muy duros y escenas muy fuertes. Es cierto que Isabel fue como muy intencional en decir, sí han pasado cosas muy graves, pero sí hay gente que está haciendo algo por intentar ayudar. Pues acá tenemos esto que pasó en Estados Unidos y México, donde estaban separando a las familias y teníamos niños metidos en jaulas. O sea, una cosa aterradora, que es como este recorrido de Segunda Guerra Mundial a actualidad, y ella diciéndonos, esto no se ha acabado, ¿no? Sigue siendo reciente, y a veces se nos olvida que las fronteras no pueden ir por encima de la humanidad. Fue un libro que leí de manera maratónica, literalmente como el mismo día que teníamos la charla. Yo solamente había leído la primera meta, y en la siguiente pues estuve lea que lea. Se lee muy rápido, además es que vean pues todo el espacio que tiene, la letra es grandísima, y es que te engancha y no te suelta. Siento que sí se siente una Isabel como un poco más con los pies en la tierra, no sé cómo explicarlo, porque sí es cierto que es una distinta en La Casa de los Espíritus, es distinta en Paula, y me gustó mucho que cuando escuché una rueda de prensa de ella, hablaba de esto, decía como ella antes pensaba que escribir era como algo de las musas, y como que se sentaba y era como súper idílico, y dijo que desde que entendió que en realidad no tanto, que ya puede escribir de cualquier cosa cuando la investiga, y así como que se liberó mucho más. Y sí siento que en El viento conoce mi nombre eso se ve muchísimo. Si ustedes nunca han leído antes a Isabel, yo creo que esa sería una muy buena opción, porque creo que tiene todo lo que es chévere en Isabel: personajes femeninos contradictorios, fuertes, historias contundentes, una posición política súper clara. Por supuesto, los espíritus y el misticismo no pueden faltar porque es muy Isabel,
Entonces creo que une todos los elementos para uno comenzar a leerla y después ahí sí irse a la casa de los espíritus, que me parece mucho más difícil. Así que terminamos el mes con toda. Bueno, ahí terminamos este Wrap Up. Estos fueron los 10 libros que estuve leyendo durante este mes y bueno, todos los que estuve en digital. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuál fue el libro que más les llamó la atención de los que les acabo de hablar, o si me quieren contar su libro favorito de julio, también los pueden tener ahí un poquito más fresquitos ya que traemos el Wrap Up seguido. Y nada, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, que es todos los domingos a las 10 de la mañana, recomendarle este video a alguno de sus amigos que crean que les puede interesar y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video.